Vea que nos dice a nosotros el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice que el Señor vuelve a la casa, dice la Biblia, a Jerusalén. La revista litúrgica dice que en aquel tiempo Jesús entró a la casa. ¿Y qué pasaba? Cada vez que el Señor llegaba a la casa, probablemente era en Cafarnaún, porque recordemos que el Señor nace en Belén, en la ciudad de David. Los primeros años de vida el Señor los vive en Egipto, en el Cairo, porque les tocó huir la Sagrada Familia desplazados por la violencia. Un rey llamado Herodes quería matar al niño y San José, avisado en sueños, sale huyendo con la Virgen y con el niño en los brazos. Después de que este hombre cruel muere, es avisado en sueños San José de que vuelvan a la tierra y van a Nazaret, y allí se crían, y por eso le llaman el Nazareno. Muchos creían que él había nacido en Nazaret, pero no, realmente nace en Belén, pero le llaman Jesús de Nazaret. Cuando el Señor cumple 30 años, entonces pasa de Nazaret a Cafarnaún, que es donde pone su sede, su oficina, y desde allí empieza el Señor a llamar discípulos y empieza el Señor a extender la palabra a través de la predicación. Ya lo habíamos escuchado nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, cuando en la sinagoga de Cafarnaún, algunos dicen en Nazaret, el Señor da su discurso inaugural de su ministerio. Cuando abre el profeta Isaías y lee: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Es decir, el Señor se compromete a predicar la palabra, se compromete el Señor a sanar los corazones rotos, se compromete el Señor a sanar físicamente, a liberar a los oprimidos, y fue lo que hizo Jesús. Empezó a predicar y empezó a sanar y empezó a liberar y empezó a bendecir y empezó el Señor a hacer prodigios, milagros, signos y portentos, y empezaron las multitudes a ir detrás de Jesús. Las multitudes seguían a Jesús. Las personas enfermas iban para que los sanaran. Las personas endemoniadas para que los liberaran. Las personas que estaban tristes, desconsoladas, depresivas, melancólicas, se acercaban a Jesús para recibir la sanación de parte del Señor. Y eran multitudes. Ya el Evangelio de Marcos, que lo dice en varios lugares, en el capítulo 2 nos muestra la curación de un hombre paralítico. Y era tanta la gente que no podían traer ese paralítico delante de Jesús. Y entonces los amigos irrumpieron por el techo. Y estos 4 amigos bajan este paralítico y los ponen a los pies de Jesús. Jesús lo perdona, lo levanta. Le dice que se vaya a su casa y arrastre con su camilla también. Y este hombre hace caso a Jesús. Y sigue el Señor sanando. Sigue el Señor liberando. Había ya sanado un hombre una mano paralizada. Y esto no le gustaba mucho a los enemigos de Jesús, porque a Jesús no solamente lo seguían la multitud de los discípulos, los amigos, la gente que lo amaba, que lo quería, que necesitaba de él, sino que lo seguían sus enemigos. Recuerden que Marcos nos muestra 5 enemigos de Jesús: los herodianos, los saduceos, los fariseos, los ancianos y los escribas. 5 enemigos de Jesús. Ya vamos a ver más adelante en el versículo 22 la calumnia que le hacen a Jesús, diciendo que éste expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Es una calumnia, una blasfemia, y el Señor siempre es perseguido por los enemigos, porque los enemigos también van a los congresos, a los apostolados,
Y por eso no es raro ver uno en nuestros congresos personas que lleguen, pero que se dedican al mal, a la brujería, a la hechicería, brujos, brujas, hechiceros, satánicos. No es raro verlos en los retiros, pero no van a alabar, a bendecir y a glorificar el nombre de Jesús, sino que van a tratar de oponerse a la acción del Señor. Por esta razón, cuando uno va a iniciar un congreso, y lo hemos aprendido en este ministerio, siempre tiene uno que iniciar sellándose con la sangre de Cristo. Siempre. Y renunciando al demonio y aceptando la armadura de Dios, porque es una manera en que el demonio no nos puede tocar. Por esa razón hay muchos congresos que a la gente se le sale de las manos, o el Señor no obra, o la persona se enferma, o los servidores se pelean, o vienen los problemas, las dificultades, porque el diablo quiere meter la división. Es importante que aprendamos esto antes de cualquier oración, antes de cualquier apostolado, antes de dedicarnos a la obra del Señor. Tenemos siempre que sellarnos con la sangre de Cristo, y ojalá que nos aprendiéramos una oración de memoria. En los libros que yo les propongo hay muchas oraciones de sellamiento. Yo siempre hago 3. La armadura de Dios, que es bíblica. Efesios en el capítulo 6, versículo del 10 al 17. Pablo nos habla del combate espiritual y nos enseña a la armadura de Dios. Después el sellamiento con la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron con el poder de la sangre derramada por el Cordero y la palabra de testimonio que dieron. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Y a quiénes vencimos? Al demonio. ¿Con el poder de la sangre de quién? De Cristo. Isaías 53:5, primera de Pedro 2:24 dice: por sus llagas fuimos sanados y por su sangre liberados. Por eso tenemos que sellarnos con la sangre de Cristo. Y por último, yo le digo a la gente que hay que renunciar al demonio, al pecado. Y esas renuncias tienen que ser diarias, porque todos los días estamos expuestos a la tentación o a caer en el pecado. Y por eso tenemos que hacer una opción fundamental por Jesús de Nazaret, y tiene que ser diaria. Es la oración que hago con ustedes siempre que iniciamos un congreso o en la hora santa. Antes de entrar en la oración de salvación, de liberación, lo que hacemos es esta opción preferencial por Jesús de Nazaret. Y vea qué bonito esto, porque el Señor Jesucristo, en medio de su actividad apostólica, en su vida pública, predica, sana, libera, bendice, y son multitudes. La fama del Señor se extiende cada día más. Y eran tantas las multitudes que seguían a Jesús, que nos dice a nosotros hoy el Evangelio según San Marcos, que se aglomera otra vez tanta gente, muchedumbre, de modo que no podían ni comer. Y esto lo vivimos todos los días en el ministerio. No queda tiempo ni para comer. Perdónenme que yo utilice esta palabra en el ambón, pero no queda tiempo ni de ir al baño. Cuando uno se sienta a confesar un ejemplo y hay una fila de gente y uno se levanta, la gente de una se pone enojadísima y lo ven a uno así como con cara de suegra. ¿Y para dónde va? Al baño, su merced. Ya vengo, no se preocupen. Una cosa tremenda. Un ejemplo, yo sé que ustedes comieron hoy y están llenos, satisfechos. Nosotros no hemos podido ni comer. Y pasan los días y las horas
Y a la gente no le importa. Y bueno, a eso nos dedicamos. No nos quejamos para nada. Vivimos felices. Porque la horita de lonche me tocó confesar más de casi 40, 50 personas. Y uno entiende el apostolado de Jesús. No les quedaba tiempo ni para comer. Cuando usted se entrega y se une a este apostolado de Jesús de Nazaret, usted descubre que eso es verdad. Vea qué interesante esto. Yo voy a cumplir 2 meses ya en esta tierra hermosa. ¿Y sabe cuántos kilos he bajado? 12 kilos. De aguantar hambre, de hacer ayunos obligatorios, porque no queda tiempo ni para comer. Una cosa tremenda, terrible. Pero qué bonito es poder hacer la obra del Señor. Qué bonito es desgastarse uno por el pueblo de Dios. Qué bonito es cuando la gente le dice a uno: Padre, me gusta su ministerio, me gusta la entrega, me gusta. ¿Saben por qué? Porque no es el hombre, no es Bernardo Moncada, sino es el sacerdote, es la iglesia. Cuando la gente le dice a uno: Padre, qué bonito, y ojalá hubiese más sacerdotes que se dedicaran a la misión, a la evangelización, a predicar. Y yo digo una cosa: yo podía predicar de cualquier cosa podía predicar. Les podía hablar de cualquier tratado de teología. Me encanta la mariología. Les podía hablar sobre la Virgen María todo el día. Me encanta enseñar Biblia. Soy un estudioso y un amante de la Sagrada Escritura. Y les podía dar un curso bíblico que desde seminarista enseñaba la Biblia a la gente. Les podía hablar de moral o de sacramentos. Cualquier tratado lo podría llegar a abordar, porque para eso estudiamos. Para eso nos metimos en una universidad más de 7, 8, 10 años estudiando para poderles enseñar algo. Pero yo también hice una opción preferencial en mi ministerio. Y la opción preferencial en mi ministerio es llevar a la gente a un encuentro íntimo, personal con Jesús, a través del corazón de la Virgen María, y que encontrándose con el Señor puedan ser sanos, y encontrándose con el Señor puedan ser liberados. Y por eso mi ministerio se basa en la predicación, en la oración por sanación y por liberación. No hago absolutamente nada más. Y vea qué interesante esto, que la gente entiende. Y es tan bonito cuando la gente se acerca y le dice a uno: Padre, yo era un adorador de la muerte, y gracias a sus predicaciones, gracias a su evangelización, he renunciado, he roto a todo eso. Qué bonito. Santiago 5:20 dice que si logramos que uno solo se convierta, hemos salvado nuestra alma y hemos logrado que se perdonen multitud de pecados. Y ustedes escucharan lo que uno escucha de cura. Y yo estoy tan feliz en esta misión que ya estamos terminando aquí en la República Mexicana, donde hemos visto multitudes que se vuelven a Cristo. Tuvimos un congreso en esta semana, porque todos los días le hemos dado mañana, tarde y noche. Y en el primer día del congreso fue una locura. Un congreso tremendamente bendecido. Dios nos utilizó de una manera sobrenatural en la oración de sanación y liberación. Ese lugar estaba a repletar, que no le cabía un alma.
Y ese día predicamos en contra de los amuletos, de los fetiches, de los talismanes, de las hechicerías en general. Y al otro día, ¿sabe qué pasó? Pasó algo extraordinario. La gente de sus casas sacaba los amuletos y los llevaba al retiro y los botaban. Y recogimos 4 o 5 bolsas de esas grandes de basura llenas de puras porquerías, puros amuletos. Una señora llevó una pirámide así grande. Dije yo, uy, a usted Ramsés le quedó en pañales, madre, con esa pirámide tan grande. Qué cosa tan asquerosa. Una porquería. Botaban cuarzos, botaban las patas de conejo, tréboles de 4 hojas, esas bolsitas que le dan los brujos, verdes, rojas, negras, esas manillas que utilizan con ojos. Yo siempre digo a la gente, eso es un amuleto. Y en estos días una persona me atacó por internet y me dice, ¿y lo que usted tiene en su mano qué es? Un amuleto. Le digo, no, es un denario. Son 10 pepitas con las que yo rezo el rosario. Para no quitarme mi camándula, mi rosario, me quito mi denario y voy rezando mientras vamos en los buses. Se llama denario. Me decían, ¿qué tiene en su mano derecha, cura? ¿Tiene un amuleto? No, es un rosario pequeñito porque amo a la Virgen María con todo mi corazón. Y ese día la gente votó una cantidad de cosas impresionantes. Y es bonito ver cómo la gente abre los ojos y descubre que está pecando de idolatría, que está pecando contra el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted comete el pecado de brujería, de hechicería, que es el pecado de idolatría, usted está pecando contra el primer mandamiento. Y qué bonito es cuando renuncian y se vuelven a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para tener vida y vida en abundancia. Y esto hacía el Señor. Yo me imagino a Jesús predicando por toda Galilea y con esa sed tan tremenda que el Señor salía de los límites de lo que se conoce hoy el Estado de Israel para ir a las tierras paganas de Tiro y de Sidón. Iba nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta Gerasa o Agadara, que eran los límites de la tierra santa, para llevar a la gente a la sanación y a la liberación. Y el Señor se desgastaba de una manera tan terrible por la gente, que eran las multitudes que se reunían para escuchar a Jesús. Y nos dice a nosotros el Evangelio de San Juan que la gente se le olvidaba hasta comer. Por eso la multiplicación de los panes y de los peces. 3 días habían pasado escuchando a Jesús y el Señor siente lástima de esta multitud. Estaba en un lugar lejano y le da la orden al Señor a los discípulos, denles ustedes de comer. Felipe le dice, Señor, pero ni 200 sueldos nos alcanzarían para darle a toda esta gente. Y el Señor dice, ¿y ustedes qué tienen? Tenemos tantos panes y tantos peces, tráiganmelos. Los bendice y come multitudes, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Miren la cantidad de gente que seguía a Jesús. 5,000 hombres. En la época de Jesús, un hombre no se podía quedar solo. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Digamos que el hombre llevara a su esposa y que fueran como los mexicanos, que tienen de a un hijo, uno nomás, uno solo. Serían 15,000 personas. 15,000. Y a todos alimentó el Señor. Claro, con esas masas, con esas multitudes, ¿a quién le iba a quedar tiempo para comer? A nadie.
Y es bonito ver cómo la Biblia nos dice, vea, la entrega de nuestro Señor. A veces pensamos en la entrega de Jesús y nos imaginamos la cruz del Calvario. Sí, ahí se entregó por amor a nosotros. Pero el Señor se entregó desde el principio. En sus horarios, en sus ayunos, en su predicación, atendiendo a todos y a cada uno de los que se acercaban. Y no solamente los atendía el Señor, sino que la Biblia nos habla a nosotros en varias ocasiones que cuando el Señor se quedó solo, el Señor es el que despide a la gente. Vea que eso nos enseña la humildad de Jesús. A veces nosotros los predicadores somos muy orgullosos, muy prepotentes. Y nos sentimos como santos e inmaculados. Y nos gusta orar desde las tarimas. Y nos convertimos en showman, hombre de tarima, pero no queremos bajar hasta el pueblo. Qué bonito ser gente de pueblo. El Papa Francisco, que yo lo amo y lo respeto, y por esto mucha gente me ataca, pero están hablando con un cura romano. ¿Cómo me voy a ir en contra del Papa? Sería algo ilógico. El Papa Francisco dice que hay que ser pastor con olor a oveja. Y dice que el Señor despide a la gente. En varios versículos les voy a leer uno. Marcos 4:35. En este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca. Despiden a la gente. Qué bonito. Poder uno ser uno más del pueblo. Pero a veces nosotros nos cansamos. Y entonces queremos es que el retiro termine ya para retirarme y no saludar, no despedir. Hay que guardar la humildad, hay que guardarla. Pero yo he decidido personalmente en mi ministerio ser persona del pueblo. Porque el único famoso es Jesús. Hay gente que le dice a uno, ay padre, yo nunca pensé que usted estuviera en este lugar. Y ustedes supieran a dónde hemos ido. Nos hemos subido a unas montañas en medio de la nada a predicarle a comunidades indígenas que han recibido la palabra de Dios y también los ha liberado y los ha bendecido el Señor. Como nos hemos parado en los grandes estadios a predicar la palabra, sin embargo tenemos que ser como Jesús. El cántico a los filipenses, un ejemplo. Filipenses 2 del 6 al 10, que es el cántico cristológico. Jesús de Nazaret, el cual no hizo alarde de su condición de Dios, sino que se anonadó. Anonadarse significa bajarse, rebajarse a nuestra condición humana. Tenemos que aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué entrega tan fuerte la de Jesús? En el Evangelio de Marcos encontramos una jornada de la actividad de Jesús. Y es el único evangelio que nos habla de esa jornada. La Biblia nos habla de un día, un ejemplo de Jesús, que Luisa Picarreta en las horas de la pasión nos regala las 24 horas antes de la muerte de nuestro Señor, desde el jueves 3 de la tarde hasta el viernes 3 de la tarde. Un día total de Jesús antes de su entrega por nosotros. Pero en la actividad apostólica, en el ministerio público de Jesús de Nazaret encontramos un día de la jornada laboral o ministerial o apostólica de Jesús. Y nos dice la Biblia que Marcos 1:35, que de madrugada iba a hacer oración. De madrugada, vea
el rigor de Jesús, que se levantaba a la madrugada a rezar. Después nos dice a nosotros en el versículo 21 que iba al lugar de culto, a la sinagoga, a la iglesia. Después nos dice a nosotros que de la iglesia sale a sanar. El versículo 29 nos dice a nosotros que va a la casa de Simón con Andrés, con Santiago y con Juan, y allí sana a la suegra de Pedro. El versículo 32 nos dice que al atardecer, vea, todo el día, va a la puerta, en la puerta se paraban los que impartían justicia, y allí llegaba el pueblo a entregar sus casos, pero el Señor va allí y dice que al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos, endemoniados, y la ciudad entera, vea, multitudes, la ciudad entera se agolpa a la puerta. ¿Y qué hace Jesús? Dice, Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades, expulsó muchos demonios, es decir, se dedicó a atender a la gente, a todos y a cada uno de los que se encontraron con el Señor. Él los atendió y no le quedaba tiempo ni para comer. Esto para mí es una locura. ¡Qué locura! Pero qué bonito ser loco por Jesús. Dejarnos enloquecer por el Señor. Tanto que dice el versículo 21, se enteraron sus parientes, digan conmigo, sus parientes. Repítalo, sus parientes. Más fuerte. Escúcheme en este versículo tan interesante. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse encargo de él, pues decían que estaba loco. Pues claro, qué locura. A mí también me dicen, ¿usted está loco, padre? ¿Cómo se le ocurre hablar con la gente, padre? Si estamos en pandemia, se puede contagiar, se puede morir. Y claro que sí, me puedo morir. Pero qué bonito es morirme sirviéndole al Señor. Yo no soy suicida, ¿no? No me quiero quitar la vida, de ninguna manera. Pero a mí sí me gustaría irme de este mundo. A mí sí me gustaría. Que el momento que Dios se acuerde de mí, yo diga, Señor, agárrame confesado, pero yo sí. Sin ser suicida, ni quererme quitar la vida, ni atentar contra mi vida, ni nada, porque nunca lo haría. Pero si Dios me preguntara en este momento que si me quiero ir con Él, yo le digo que sí. A mí me gustaría conocer el cielo. El cielo. Pienso mucho en el cielo. Lógicamente no me gustaría irme al infierno, ¿no? Porque, ¿qué diría la suegra de Pedro? Terrible, ¿no? Una persona que le da tan duro al diablo todos los días en el infierno sería una locura. Una locura. Sin embargo, yo pienso mucho en el cielo. En el cielo. Yo le digo, Señor, me gustaría irme contigo. Y ojalá que nosotros pensáramos en el cielo y leyéramos sobre el cielo. Acuérdense de los novísimos, que es el tratado de la teología que nos habla de las verdades últimas: cielo, infierno, purgatorio, juicio, condenación eterna. Pero a mí me gustaría irme. Y la gente dice, padre, usted está loco. Loco, loco, loco. No comemos, casi no dormimos. Estamos siempre dispuestos a atender a la gente. Qué bonito, porque así era Jesús. Sin embargo, vea esto tan interesante. La familia de Jesús, los parientes del Señor, no creían en lo que el Señor gastaba su vida. Tanto que dice que querían llevárselo, hacerse encargo de él, porque creían que estaba loco en un primer momento. Pero si usted da la vuelta a la página, a la Biblia, y lee unos versículos más adelante,
10 versículos más adelante, Marcos en el capítulo 3, versículo 31, dice: llegan su madre y sus hermanos, sus parientes. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no significa que la Virgen María haya tenido más hijos, como dicen los evangélicos. Significa que son primos, hermanos, cercanos, parientes de Jesús. Y escúcheme muy bien. Y quedándose fuera, digan conmigo, quedándose fuera. Más fuerte. Más fuerte. No entraron a la iglesia, no entraron a la casa. ¿Por qué? Porque creían que estaba loco. Y vea qué bonito esto, porque es que me encanta. Porque mandan a llamar a Jesús. ¿Quiénes los mandan a llamar? Vamos a leer. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y vea qué interesante. Él responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro, a su alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Mírenme aquí. Hay dos maneras de entender un texto bíblico. Una manera positiva y una manera negativa. Los pastores evangélicos y los cristianos no católicos interpretan este texto de una manera negativa. E interpretándolo de una manera negativa, se reúnen en sus iglesias para hacer una teología peyorativa en contra de la Virgen. Y ustedes fueran a los cursos bíblicos de los evangélicos. Uy, qué cosa tan satánica. Perdónenme que yo utilice esa palabra, pero qué porquería. Hablan mal de la Virgen, se reúnen para hablar mal de la Virgen, para ponerle hijos, para hablar unas cosas que me da pena repetirlos. Ojalá nunca vayan ustedes por allá, nunca. Y más esos testigos de Jehová que, uy, cosa tan terrible, que ni Jesús es Dios para ellos. Ni Jesús es Dios para ellos. Y si ni Jesús es Dios para ellos, imagínense en qué pensarán de la madre de Jesús, de la Virgen. Una cosa pero terrible. ¿Por qué? Porque la entienden de una manera negativa. Y como es una manera negativa, asimismo la enseñan y la predican. Y la gente que escucha una predicación negativa siente mal en su vida, en su corazón, y terminan odiando a la Virgen, repudiándola. Terminan creyendo que la Virgen María es algo feo. Tanto que ahí por internet y por YouTube, a mí me persigue mucha la gente, me dice: usted es un cura idólatra, y mandan fotografías donde ponen a la Virgen María diciendo que es un ídolo. Yo digo: pobrecitos. Pero la ignorancia es así, atrevida, atrevida. Y no se le haga raro que le citen Éxodo 20 y pongan la imagen de la Virgen de Guadalupe y le digan a ustedes Satanás, entre otras cosas. Eso decían los enemigos de Jesús. Este está endemoniado y expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, que era Belzebul, que Dios lo hace y lo reprende.
Y cuando usted escucha una predicación negativa, usted siente mal. Y por eso hay gente odiando a la iglesia, odiando a los sacerdotes, odiando a los sacramentos. Por eso hay gente odiando a los santos, odiando a la Virgen. Y es gente que anda con el aleluya en la boca, pero su corazón está lleno de veneno, porque han escuchado negativamente y han dejado bajar esa palabra negativa a su corazón. Scott Hahn, que es un pastor evangélico que se convirtió a la iglesia católica, tenía un amigo que quería hacer lo mismo, pasar de la iglesia protestante a la iglesia católica, pero no había podido amar a la Virgen. Entonces le escribe a su amigo y le dice que le dé un consejo. ¿Y sabe qué consejo le da? Deja de escuchar tanto lo que se dice en contra de la Virgen y de la iglesia y ponte a leer más lo que la iglesia católica piensa sobre ella misma y descubrirá la verdad. Deje de escuchar tanta basura y mejor aprenda catecismo. Ahí en la librería de nosotros tenemos unos libros de los apóstoles de la palabra del padre Amatuli. Qué hombre de Dios que enseña la apologética de una manera tremenda. Aprenda defensa de la fe para que no se ponga a repetir lo que repiten los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia. Porque si usted entiende un texto de una manera negativa, siempre va a hablar mal y va a pensar mal. Pero si usted lo entiende, como lo entiende la iglesia, de una manera positiva, puede profundizar mucho. Un ejemplo, mírenme aquí. ¿Por qué los parientes de Jesús se quedaron fuera? ¿Por qué? Porque no creían en Él, porque creían que estaba loco. ¿Y en dónde se queda la Virgen? ¿En dónde? ¿Dentro o fuera? ¡Fuera! ¿Y por qué se quedó fuera la Virgen? Porque la Virgen María se preocupa de todos. La Virgen María se preocupa de aquel que está cerca con Jesús, pero también se preocupa de aquel que está fuera, lejos, que no quiere buscar de Jesús, porque ella es madre de unidad. Y ella como madre lo que hace es traernos a Jesús. Yo me imagino a la Virgen María trayendo a esos familiares que no creían en Jesús, trayéndolos a Jesús. Y ellos no quieren entrar. Y entonces el Señor sabía, porque es Dios y todo lo sabe. Y mandan a llamar a Jesús. Y el Señor aprovecha para dar la mejor enseñanza que podemos meditar en este día. Afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor dice, ¿y quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y nos asocia a nosotros a su misterio redentor. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Diría San Lucas en el capítulo 8, versículo 19, 20 y 21, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón. ¿Y quién fue la primera que cumplió con la voluntad de Dios? Si no es la Virgen María. Cuando Dios Padre en San Lucas capítulo 1, versículo 26, le envía al ángel Gabriel a preguntarle que si ella quería ser la madre de su hijo, la madre de Dios. Y la Virgen María cumple la voluntad de Dios diciéndole, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Lucas capítulo 1, versículo 45. Su prima Isabel, Santa Isabel, le dice, feliz, del griego Macario,
bienaventurada, feliz la que ha creído que se cumplirán las palabras que te fueron dichas de parte del Señor. La Virgen María, dice San Agustín, antes de haber concebido al Señor en su vientre, ya lo había concebido en su corazón. Mujer de fe, qué grandeza la de mi madre, aquella que verdaderamente se sometió a la voluntad de Dios. Fue nuestra Madre Santa, la Virgen María. Una vez estaba yo predicando en Los Ángeles, California, en el segundo Congreso Católico del Sembrador, con el hermano Nil Vélez, con el padre Pacholi, y llegó un sacerdote, el padre Claudio Barbú, muy sonado por estos días, por un ayuno que tiene de 40 días y la misión Rúa, un hombre santo, santo, y se rige a la divina voluntad. Y me hizo una pregunta, me dijo: padre, cuando el Señor fue sentenciado a muerte y todo el mundo empezó a gritar: crucifícalo, crucifícalo, ¿la Virgen María gritó crucifícalo? ¿Sí o no? Y yo le dije: no, padre. Y me dijo: Luisa Picarreta dice que sí. Yo le dije: ¿por qué, padre? Dijo: porque esa era la voluntad de Dios. Tanto amó el Padre a los hombres, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el cántico a los Filipenses nos dice que esa muerte fue una muerte en la cruz. Era voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní el Señor le dice al Padre: Padre mío, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era la voluntad del Padre que su Hijo se entregara por nosotros, y como ella estaba regida completamente a la voluntad de Dios, aceptó que su Hijo fuera crucificado. Madres, mamás, ustedes que están aquí deben saber el peso de esta palabra. Aceptar que su Hijo sea muerto por otro. Qué cosa tan terrible, pero a su vez tan maravillosa. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quién fue la primera que hizo la voluntad de Dios? Y gracias a que se rigió la divina voluntad, es que nosotros hoy en día somos salvos, sino nuestra Madre Santa, la Virgen María. El Señor no estaba rechazando a su mamá, el Señor estaba alabando a su mamá. El Señor estaba engrandeciendo a su mamá y nos estaba a nosotros dando también la posibilidad de que a imagen de ella, si nos regimos a la voluntad de Dios, podamos llegar a ser hermanos, hermanas y madres del Señor. Si nos regimos a la verdadera voluntad de Dios. Y nos tenemos que regir a esa voluntad a través del corazón de nuestra Madre Santa. Y al final la familia de Jesús se convenció de esto. Tanto que algunos de los discípulos del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eran familiares de Jesús. O pensemos en Santiago, el hermano del Señor, del cual nos habla a nosotros Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Santiago, el hermano del Señor. O pensemos en un apóstol que los católicos queremos mucho. Se llama San Judas Tadeo. ¿Quién era San Judas Tadeo? San Judas Tadeo era primo de nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es importantísimo, que lo tengamos en cuenta. ¿Saben por qué? Porque aquellos que estaban fuera, que no querían a Jesús, que creían que estaba loco, fueron traídos por la Virgen y llegaron a ser discípulos del Señor y a entregar su vida por el Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a quién? A la intercesión y a la compañía de nuestra Madre. Hoy nosotros que estamos cerca, que amamos a Jesús, pidámosle a nuestra Madre Santa por aquellos que están lejos, para que ella, que es Madre de la Unidad, los traiga y que ellos también crean en Jesús de Nazaret y que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Y la palabra dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 39, porque la promesa del Espíritu es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. ¡Ah, qué promesa tan bonita! Para ti, para tus hijos y para todos los que están lejos. Hoy pidámosle al Señor Jesucristo que nosotros que nos hemos dedicado a esta locura, a extender su reino, a orar por los enfermos, por los oprimidos, o asistir a congresos de sanación, veamos también en nuestra familia a los pies del Señor. Porque dice la Biblia en Hechos 16:31 que si tú crees en Jesús, serás sano, serás salvo, tú y toda tu casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.